Muy buenas a todos, ¿cómo estamos, chavales? Estamos aquí hoy en un nuevo vídeo, otra vez hablando ya otra vez hablando sobre Marx y la dialéctica. Mm, Publiqué ya creo que dos vídeos sobre este tema. En el anterior vídeo que publiqué sobre este tema, si recordáis, estuvimos hablando de la forma y la materia del modo de producción capitalista. En concreto estuvimos hablando sobre eh, mm, qué- sobre cómo podemos entender la forma y la materia del modo de producción capitalista a partir de este famoso texto de El Capital, eh, el famoso texto de la personificación de las categorías económicas. Y al final del vídeo expliqué rápidamente cómo de esta concepción de la forma y la materia se deriva cierto pluralismo. Em, Cierto pluralismo en el sentido de que la realidad social estaría constituida por una pluralidad de estructuras y el modo de producción capitalista estaría determinado por toda una serie de categorías que tendrían una lógica interna que determina esta estructura, pero esta estructura no conforma la totalidad social, por así decirlo, sino que se entremezcla con otras estructuras como quizá la del Estado, quizá la de la familia o la de la sexualidad o lo que queráis pensar, pero de la forma de esta estructura del modo de producción capitalista en ningún caso se puede derivar una materia o un contenido concreto, decíamos. Esa fue la conclusión a la que llegamos a partir de este texto de la personificación de las categorías económicas. Pues bien, en este vídeo voy a contradecir lo que dije en el vídeo anterior, o al menos voy a intentar hacer ver que esta cuestión es un poco más complicada y que si partimos de el texto de la personificación de las categorías económicas, tal como hice en el anterior vídeo, podemos llegar a estas consecuencias. Pero resulta que el Capital es un texto un poco más complicado y las cosas no son como parecen en un principio, ¿no? No es tan sencillo interpretar a Marx. Em, Quiero advertir que tampoco en este vídeo voy a dar aquí el golpe definitivo, obviamente, sobre lo que yo creo que es cómo se debería de interpretar eh, sí, el concepto de estructura que maneja Marx en el Capital, pero sí que este vídeo nos va a servir para problematizar un poco la cuestión y delimitar de manera un poco más clara que en el vídeo anterior, eh, que en los anteriores vídeos sobre Marx, dónde está la problemática. Que como veréis sigue teniendo que ver con esta cuestión de la forma y la materia, de la forma y el contenido. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya con la cuestión. Vale. Eh, Recuerdo la pregunta de la que estuvimos partiendo ya en los dos anteriores vídeos. ¿Defendió Marx la tan famosa y polémica dialéctica? ¿Se puede decir en algún sentido que Marx usó alguna suerte de método dialéctico o que presupuso una concepción dialéctica de la realidad? En, en este vídeo voy a intentar mostrar mínimamente cómo, ya digo, tampoco es que vaya a explicar el tema en profundidad ni muchísimo menos, pero al menos voy a intentar dar algunos atisbos de por qué, algunas intuiciones de por qué creo que, eh, a pesar de todo, Marx sí que creía en una suerte de ontología dialéctica que influye de manera radical en su exposición de la crítica de la economía política en el Capital. O sea, Marx, a mi juicio, sí que pensaba que el modo de producción capitalista, eh, que al modo de producción capitalista le es inherente eh, una realidad dialéctica o contradictoria, por decirlo de alguna manera.
Vale, ¿qué voy a entender exactamente por dialéctica? Obviamente me voy a referir a Hegel, y aunque no podemos exponer ahora todo lo que pensaba Hegel sobre la dialéctica, voy a extraer una cita de Hegel para señalar que lo que a mí me parece lo principal para este vídeo, para lo que quiero exponer ahora mismo. Eh, como como recordaréis, Hegel decía que lo que es racional es efectivamente real, y lo que es efectivamente real, eso es racional. Eso lo dijo en Los fundamentos de la filosofía del derecho. Y en esta misma obra, más adelante, aunque todavía muy al principio, habla en un pequeño parrafito sobre el método que sigue. Y dice, el método que seguimos aquí, como en la ciencia, es el de la lógica, en el que el concepto se despliega partiendo desde sí mismo. El método consiste en exponer la progresión inmanente y la generación de las determinaciones del concepto. La dialéctica más elevada del concepto no sólo consiste en no considerar las determinaciones del concepto como una limitación o como una oposición, sino en producir y captar un contenido o un resultado positivo a partir de las determinaciones, porque sólo así la dialéctica es desarrollo y progreso inmanente. De acuerdo. Aquí podríamos señalar varias cuestiones. Si recordáis, en el primer vídeo que hice sobre Marx y la dialéctica, en el cual discutí de manera extremadamente rápida casi ya de manera obscena, las interpretaciones de Carlos Fernández Liria y de Michael Heinrich sobre la dialéctica, yo dije que, a mi juicio, no es que Marx, bueno, bueno, iba a decir como, y lo iba ya a relacionar con Heinrich y con Fernández Liria, pero por no liar más la cosa, yo dije que a mi juicio no es que Marx presuponga un método dialéctico que sea el que aplique, que es el que aplica. No, en realidad, em, esta dialéctica se ve en su desarrollo, en la exposición que hace en el Capital, que tiene que ver con la realidad misma del capital. O sea, la demostración de que para Marx la dialéctica, o sea, de que para Marx el capitalismo es esencialmente dialéctica, o sea, que tiene una lógica dialéctica, por así decirlo, en realidad tiene que... mmm, esta demostración tiene que tiene que demostrarse haciendo un estudio del mismo desarrollo que describe Marx de lo que es el modo de producción capitalista. Como estuvimos hablando en el anterior vídeo, la estructura del modo de producción capitalista tiene su forma y tiene también su materia. Y en este texto de la personificación de las categorías económicas, daba la sensación de que las categorías que describe Marx con su crítica de la economía política describen la forma del modo de producción capitalista, pero no describen una materia concreta. Por ejemplo, eh, la crítica de la economía política te dice que necesariamente en el capitalismo habrá un capitalista, habrá un agente concreto, sí, que adoptará el papel de capitalista, pero no podemos saber si ese capitalista será Juan o será Pepe. O sea, no podremos saber qué individuo concreto, qué materia concreta, qué contenido concreto adoptará esa forma, porque da igual, lo importante, lo que determina el modo de producción capitalista es la forma. Pues aquí Hegel, en realidad, si os fijáis, eh, vuelvo a leer una frase eh, vuelvo a leer una frase de este párrafo. Dice, la dialéctica más elevada del concepto no solo consiste en no considerar las determinaciones del concepto como una limitación o como una oposición, sino en, ojo, producir y
captar un contenido o un resultado positivo a partir de las determinaciones del concepto. Es decir, que en lo que es el concepto, o sea, si resulta que tenemos razón y Marx piensa que, que la naturaleza del modo de producción capitalista es inherentemente dialéctica, es necesariamente dialéctica y no, o sea, sí, necesariamente dialéctica, no solo debería haber, por lo tanto, eh, una forma de ese concepto que es la realidad de el modo de producción capitalista, sino que en el desarrollo de la exposición y del progreso de esta forma, eh, el desarrollo de esta forma debería derivarse también un contenido, un resultado positivo, un contenido concreto. Ya esto entra en tensión con lo que decíamos en el vídeo anterior. Si os fijáis, en el vídeo anterior decíamos, no, aquí hablamos de pura forma, no nos metemos en el contenido concreto. No nos metemos en si el capitalista es Juan o es Pepe o es María o quién es. Pero aquí Hegel está hablando ya de contenido. Y si pensamos que Marx efectivamente piensa que hay dialéctica en el capital, deberíamos de intentar eh, ver en qué sentido Marx diría que de la forma del modo de producción capitalista debe derivarse cierto contenido. Puede ser quizá que este contenido, eh, obviamente, o sea, este contenido obviamente no tendrá probablemente nada que ver con que el capitalista sea Juan o Pepe. El contenido tendrá que ir por otro lado, porque eso evidentemente no sucede así. Quizá el contenido tendrá una relación mucho más estrecha de lo que pensamos con la forma, ¿no? Quizá el contenido puede ser parte de esta forma misma. Yo creo que el contenido es en realidad la forma misma, sinceramente. Y, y en esto creo que los que estén de acuerdo con que ha de hacerse una interpretación hegeliana del capital, porque así es como lo interpretaría Marx mismo y así es como Marx mismo lo escribió, creo que estarían de acuerdo con esto. Pero bueno, eso sería un poco más complicado de explicar. Eh, vale. Eh, bueno, voy ahora mismo a comentar el famoso texto de Marx, no del Marx ya maduro, como es El Capital, sino del Marx mucho más joven. Vamos a remontarnos por un momento mucho más atrás y vamos a hablar del texto sobre la cuestión judía. Bueno, algunos en su momento ya me escuchasteis hablar, aunque no en YouTube, sobre este texto. Y ahora mismo voy a intentar explicar eh, más o menos detenidamente lo que yo creo sobre este texto, o al menos sobre cierta parte de este texto. Sobre la parte, vamos a decir, del final de la primera parte sobre la cuestión judía. Sobre el resto de la cuestión judía hablaremos ya en otro momento. Todavía, ahora no hay tiempo de ponerse con eso. Vamos a ver que esto tiene muchísimo que ver con la cuestión de la forma y la materia. Mm, en esta parte sobre la cuestión judía, em, en, hacia el final de la primera parte, Marx realiza una deducción de la sociedad capitalista a partir del concepto de los llamados derechos del hombre y propiamente en su forma auténtica, en la forma que les dieron sus descubridores norteamericanos y franceses. Estoy citando literalmente a Marx. Y siguiendo esta deducción, Marx concluye lo siguiente. En el caso del derecho a la libertad, se trata de la libertad del hombre como mónada aislada, dice Marx, replegada sobre sí misma, y consiste en la separación del hombre con respecto al hombre.
Sigo citando a Marx. La aplicación práctica del derecho de libertad es el derecho de propiedad privada. El derecho de propiedad privada es, entonces, el derecho del hombre a disfrutar y de disponer de su patrimonio arbitrariamente, a su voluntad, a son gré, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad. Es el derecho del egoísmo. Esto es lo que dice Marx sobre la propiedad privada. Así es como entiende Marx eh, el derecho a la propiedad privada. Sigo citando a Marx. La égalité, considerada aquí en su sentido no político, no es otra cosa que la igualdad de la liberté antes descrita. Es decir, si antes decíamos, en el caso del derecho a la libertad se trata de la libertad del hombre como mónada aislada, replegada sobre sí misma, consiste en la separación del hombre con respecto a al hombre, entonces ahora nos está diciendo Marx que el derecho de igualdad en realidad lo único que dice es que esta cosa de la libertad que consiste en los hombres separados unos de otros se aplica efectivamente a todos los hombres. Y en realidad, cuando dice también la aplicación del derecho de libertad es el derecho de propiedad privada. Y dice, es el derecho a disponer de su patrimonio arbitrariamente sin atender a los demás hombres independientemente de la sociedad, es el derecho del egoísmo. Esta es la aplicación práctica del derecho a la libertad y dice Marx que la égalité, que el derecho a la igualdad es el derecho de la propiedad privada, el derecho del egoísmo aplicado a todos los hombres. Por último, dice también Marx, la seguridad es el concepto social más alto de la sociedad civil. Es el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Es decir, la policía tiene la misión de asegurarse los derechos de libertad, de igualdad y de propiedad privada. Si estos derechos consisten en la separación del hombre con respecto al hombre, entender al hombre como una mónada aislada, el derecho a disponer de la propiedad privada de manera egoísta de gestionar este patrimonio independientemente del resto de la sociedad, entonces la seguridad es el, el que cómo la policía intenta asegurarse que se respete este derecho de la propiedad privada, que efectivamente el capitalista, como veremos, siga manteniendo este patrimonio a su libre arbitrio con su total egoísmo. Y digo capitalista, porque lo que Marx dice aquí en este texto es que a la forma de los derechos humanos, que se representa, como sabéis, por el lema de, literalmente, tal como lo dice Marx, libertad, igualdad, seguridad y propiedad, le corresponde como contenido el individuo de la sociedad capitalista, el homo economicus. Si leéis el texto veréis que esto es lo que dice Marx. Y vuelvo a citar a Marx explícitamente. Ninguno de los llamados derechos del hombre, por tanto, va más allá del hombre egoísta, del hombre tal como es, miembro de la sociedad civil, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada y disociado de la comunidad. Este es el contenido de esa forma, de esa categoría que llamamos capitalista. Según Marx, es este individuo, este homo economicus. Mm, y por decirlo en palabras de Hegel, las mismas palabras que antes citábamos, según Marx, la progresión inmanente y la generación de las determinaciones del concepto, digo yo ahora, de los derechos humanos, es en definitiva la sociedad capitalista. Esto es lo que Marx piensa. Ojo, también digo una cosa, esto no es lo que pienso yo. Yo no estoy aquí
de acuerdo con Marx. Es que sobre la cuestión judía, Marx dice pensar de esta manera. Entiende que a la forma sí que le corresponde una materia concreta, un contenido concreto. Y este contenido concreto es el Homo economicus. Es el hombre tal como lo entiende el modo de producción capitalista. Es esa antropología que necesita el modo de producción capitalista para sobrevivir. Es esa antropología que el modo de producción capitalista literalmente produce. En el capitalista, o sea, en el modo de producción capitalista, los hombres no pueden sino comportarse como homo economicus, de manera egoísta, buscando su propio beneficio, independientemente del resto de la sociedad. Ahora bien, este texto, como decíamos, pertenece al joven Marx, y el Capital es del Marx maduro. Son textos que no tienen absolutamente nada que ver tampoco, pero digamos que son muchos años y Marx podríamos pensar que, o podría pensar alguien que podría haber cambiado de opinión sobre este tema después de tanto tiempo. Pero a mi juicio no es así. A mi juicio, Marx sigue, aunque analizó el modo de producción capitalista desde distintos ángulos a lo largo de su vida, siempre mantuvo esta idea de que a la forma del modo de producción capitalista, a la estructura del modo de producción capitalista, le, cor le corresponde cierto contenido, aunque no siempre lo formuló eh, con las mismas palabras. Por ejemplo, hay un texto famosísimo, más famoso incluso que el de la personificación de las categorías económicas, que es el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Mm, el conjunto de estas relaciones de producción, dice Marx en una parte de este texto, forma la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario el ser social lo que determina su conciencia. Bien, este es uno de los textos más citados de Marx, si no directamente el que más. Y a ver si consigo explicar por qué, a mi juicio, estos textos están relacionados. Mm, sobre la cuestión judía, Marx intenta derivar del derecho el capitalismo, demostrando o intentando demostrar que al derecho le es inherente el capitalismo, le es inherente una sociedad civil con hombres que se comporten, por así decirlo, de manera capitalista, buscando su propio beneficio, actuando de manera egoísta. Al derecho, a la forma del derecho, le corresponde un contenido que tiene que ver justamente con estas eh, relaciones sociales capitalistas. Em, claro, si os fijáis, si os fijáis, estas afirmaciones sobre la cuestión judía contradicen este pluralismo del que hablábamos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior decíamos que el modo de producción capitalista tiene su lógica interna que está separada de la lógica interna del Estado. Pero claro, aquí Marx está diciendo justamente lo contrario. Está diciendo que de la lógica interna del Estado, de la lógica interna del derecho, se corresponde un contenido eh, concreto. Se le corresponde en la sociedad civil unas relaciones sociales que son las relaciones sociales del capitalismo. Y aquí, en la contribución a la crítica de la economía política, en este prólogo, Marx está literalmente
dando la vuelta contraria. Está diciendo que del modo de producción capitalista, de, em, de la forma de la estructura de la economía, de la forma de la estructura del modo de producción capitalista, se deriva como contenido esa superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Estas formas de conciencia social tienen que ver justamente con lo que decíamos antes, personas que buscan su propio beneficio, personas que son egoístas, que se relacionan unas con otras como si se tratase siempre de relacionarse con todo el mundo conforme al mercado, conforme a relaciones de propiedad. Incluso dice Marx aquí que este modo de producción capitalista determina su conciencia. Ahora bien, es cierto que de este párrafo, solo de este párrafo, no podemos derivar toda una teoría. A partir de este párrafo solo no podemos directamente derivar esta manera de interpretar a Marx, porque este párrafo quizá podría intentar interpretarse de manera pluralista. Habría que intentarlo. Yo, de hecho, pienso que este párrafo se puede hacer compatible más o menos con este pluralismo. Ahora bien, eh, yo lo que quiero decir es que sobre la cuestión judía, en el Marx joven, vemos que Marx sí que entendía que de la forma de una estructura se deriva cierto contenido positivo, como decía Hegel justamente. Y en este párrafo se ve también, este párrafo es sin duda muy compatible y resulta muy verosímil hacerlo compatible con esta cosa de que de la forma de que de la forma resulta un contenido positivo. Mm, al menos esto de que de la forma no se deriva una materia concreta no resulta tan evidente después de leer estos dos textos como nos resultaba evidente en el vídeo anterior. O sea, aquí ya vemos un problema que se tiene que tratar ya con cierta profundidad y del que hay que afinar bastante, ¿no? En el anterior vídeo parecía que Marx no hablaba tanto de dialéctica y de repente resulta que nos encontramos con una sorpresa y ya no lo tenemos tan claro. Bueno, eh, vamos ya a volver otra vez al Capital. Hemos empezado en el Capital, hemos retrocedido hacia el Marx joven, vamos a volver otra vez al Capital. ¿Menciona Marx explícitamente a Hegel en el Capital? Sí, sí que lo menciona explícitamente. No en muchas ocasiones, pero sí en algunas. La más famosa de todas estas menciones es, es la de El epílogo a la segunda edición, del 24 de enero de 1873, donde Marx dice estas palabras. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas general, la forma general del movimiento de aquella. En él la dialéctica está puesta del revés. Es necesario volverla para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Bueno, supongo que
muchísima gente habrá reconocido este texto. Este texto es el famoso texto en el que Marx eh, dice que él en realidad lo que está haciendo es darle la vuelta a Hegel. Mm, Más adelante habremos de discutir otra vez detalladamente qué es lo que quería decir Marx en este texto, porque hay quien no estará de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Ahora bien, eh, vamos a repasar lo que dice Marx aquí. Dice que su método dialéctico no difiere del de Hegel, sino que es su antítesis directa, que le da la vuelta. Y, y dice que en Hegel, bajo el nombre de idea, o sea, que Hegel, para Hegel, el proceso del pensar al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Es decir, en Hegel lo que se expone es el desarrollo de la idea. Este desarrollo de manera autónoma, cómo la idea se desarrolla autónomamente. Y Marx dice que él ve las cosas al revés. Si en Hegel el desarrollo autónomo de la idea da lugar a lo material que se vuelve constantemente sobre esta idea, sobre el espíritu, y es el espíritu el fundamento de lo real. Para Marx es al revés. Es lo material lo que en su desarrollo autónomo se corresponde con la idea. Con, o sea, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Aquí Marx no está diciendo que de la forma no se derive un contenido. No está criticando a Hegel, por así decirlo, por la vía de la moral kantiana. No está yendo por ahí. Lo que está diciendo es que él efectivamente está de acuerdo con Hegel en que de la forma del concepto eh, se deriva un contenido positivo. Lo que pasa que el fundamento de lo real no es la idea, no es el espíritu. El fundamento de lo real es lo material. Es evidentemente lo económico tratándose de Marx. Y es el desarrollo autónomo del modo de producción capitalista lo que da lugar a un cierto contenido positivo. Lo que da lugar a un contenido positivo que tiene su contraparte espiritual en la mente humana. O sea, Marx dice, es necesario darle la vuelta a la dialéctica para describir, o sea, para descubrir así su núcleo racional. Marx no está rechazando la dialéctica. Si nos fijamos en el Capital, veremos que lo que marca el desarrollo del modo de producción capitalista es la forma valor. Entonces, si atendemos a este texto, si se tratase de que en el Capital hay un desarrollo dialéctico de el concepto de el modo de producción capitalista, entonces se trataría de que si en Hegel lo que se desarrolla de forma autónoma es dando lugar a todo literalmente, es la idea, en Marx es el desarrollo autónomo de la forma valor lo que da lugar al conjunto del modo de producción capitalista. Vamos a citar un párrafo más del Capital ya para ir finalizando poco a poco este vídeo. En la medida en que el plusvalor del que se compone el plus capital es el resultado de la compra de la fuerza de trabajo, compra que se ajusta a las leyes del intercambio mercantil y que, desde el punto de vista jurídico,
no presupone otra cosa que la libre disposición por parte del obrero sobre sus propias capacidades, en cuanto cada transacción singular se ajusta continuamente a la ley del intercambio mercantil, y el capitalista compra siempre la fuerza de trabajo y el obrero siempre la vende, queremos suponer que a su valor efectivo es evidente que la ley de apropiación o la ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastueca obedeciendo a su dialéctica propia, interna e inevitable, en su contrario directo. El intercambio de equivalentes que aparecía como la operación originaria se falsea a tal punto que los intercambios ahora solo se efectúan en apariencia. Bueno, aquí Marx está hablando también sobre la relación entre derecho y economía. Y Marx aquí también, a mi juicio, bueno, este es un texto, por cierto, de el libro 1. La verdad, no he pillado el Capital, que podría decir... Espérate. Voy a coger el Capital un segundo para deciros exactamente a qué apartado pertenece. Tardo 30 segundos, un segundo. ¿Vols dir algo para el vídeo? Bueno, no. Bueno, a ver, vamos a ver. Más que nada para deciros a qué... O sea, a ver, quien haya leído el Capital sabrá. Pero bueno. A ver. Pertenece a... Bueno, no ha sido muy dinámico esta parada. Muy dinámica esta parada, pero bueno. No pasa nada. Libro primero, quiero decir, esto publicado y revisado por Marx. No podemos decir ya, no, es que Engels tal. No, esto revisado por Marx. Sección séptima, capítulo 22, transformación del plusvalor en capital, apartado 1, proceso de producción capitalista a una escala ampliada, trastocamiento de las leyes de propiedad correspondientes a la producción de mercancías en leyes de la apropiación capitalista. O sea, ya el título del apartado ya da que pensar. Hostia, estoy pensando que no sé yo si se ha grabado bien este vídeo porque me está aquí el micrófono rozando con la camisa. A ver. Bueno. Vale, aquí Marx en este texto está hablando sobre la relación que hay entre derecho y modo de producción capitalista. Recordando un poco lo que decía Marx en este texto. Las leyes del intercambio mercantil desde el... O sea, la compra, está diciendo, de la fuerza de trabajo, lo estoy leyendo explícitamente, se ajusta a las leyes del intercambio mercantil desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista jurídico, esta compra no presupone otra cosa que la libre disposición por parte del obrero sobre sus propias capacidades. O sea, está diciendo literalmente que la compra de la fuerza de trabajo, que constituye la base de todo el desarrollo del modo de producción capitalista, o una de las bases más fundamentales, una de las partes más fundamentales, se adecua y es absoluta y totalmente compatible con las leyes, con el derecho del intercambio mercantil, con los derechos de propiedad. No hay absolutamente ningún tipo de violación del derecho de propiedad en la compra de la fuerza de trabajo que hace el capitalista y al obrero. Dice la ley de apropiación o la ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastueca obedeciendo
a su dialéctica propia, interna e inevitable en su contrario directo. El intercambio de mercancía, el intercambio de equivalentes que aparecía como la operación originaria se falsea a tal punto que los intercambios ahora solo se efectúan en apariencia. No vamos a entrar en el tema de la realidad y la apariencia, pero lo que sí que quiero hacer reflejar aquí, en lo que sí que quiero insistir, es en el hecho de que aquí Marx está señalando de manera muy clara que al modo de producción capitalista le es inherente cierta dialéctica, está diciendo que a la forma derecho le corresponde que la forma, que la ley de la propiedad privada se funda en la producción y la circulación de mercancías y obedeciendo a su dialéctica propia, interna e inevitable, obedeciendo a su lógica interna inevitable, da como resultado la compra del capitalista de la fuerza de trabajo. Como sabéis, esta compra del capitalista de la fuerza de trabajo es la base de la teoría de la explotación de Marx. Y esta teoría de la explotación, por tanto, no tiene absolutamente nada que ver, según Marx, por lo que está diciendo en este texto, con que el capitalista viole ningún tipo de derecho de propiedad. El modo de producción capitalista, según Marx, no solo es totalmente compatible con el derecho, sino que además es el resultado positivo del derecho. Es decir, de la forma derecho, el resultado positivo que se extrae a través de su desarrollo, del desarrollo de su lógica interna, es las leyes, sí, es literalmente la compra del capitalista de la fuerza de trabajo, es el modo de producción capitalista, con todo lo que eso implica. Aquí está yendo del derecho al modo de producción capitalista. En fin, hay momentos en que parece que Marx está yendo del derecho al capitalismo y hay momentos que parece que está yendo del capitalismo al derecho. Pero lo importante es que al final parece que todo está unido. Así que, por tanto, mientras que en el anterior vídeo, lo vuelvo a repetir, parecía que derecho y capitalismo están sin duda muy separados en Marx y que se puede derivar cierto pluralismo de la idea del concepto de estructura que maneja Marx, siguiendo lo que dice el texto de la personificación de las categorías económicas, un texto sin el cual no se puede comprender en absoluto el capital. Luego, más adelante, parece ser que en estos textos, sin los cuales tampoco se puede comprender el capitalismo, Marx parece estar diciendo algo contradictorio con lo que decíamos antes. Porque sí que Marx está aquí haciendo ver que forma y materia están unidas, que del concepto sí que resulta cierto resultado positivo. Está hablando de cierto trastocamiento, de cierta contradicción dialéctica. Está hablando aquí del desarrollo dialéctico, de las leyes internas, en el libro 1 que Marx revisó. Y, ojo, esto no solo es muy compatible con lo que dice Marx en estos textos del Capital que estoy aquí señalando, sino que parece que es la misma idea que tenía Marx cuando era joven sobre la cuestión judía, y parece que es la misma idea que está detrás del famosísimo texto del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Dicho esto, vuelvo a insistir en que más adelante haré un comentario más detallado de estos y otros textos del Capital y de fuera del Capital, pero creo que dicho esto ya podemos ver cómo efectivamente las cosas son más complicadas que lo que parecía. En el vídeo anterior parecía que estaba todo claro y ahora de repente se nos ha desmontado aquí toda la teoría. Resulta que aquí
A Marx de repente sí que le gusta la dialéctica. Pero bueno, yo ya adelanto una cosa que lo dije también en el primer vídeo. Una cosa es cómo Marx interpreta el desarrollo del modo de producción capitalista y otra cosa es cómo lo interpretamos nosotros. Es decir, adelantando ya mi opinión, yo pienso que eh, yo pienso que Marx era un hegeliano heterodoxo, heterodoxo por esta cuestión de la vuelta del revés, pero era un hegeliano porque sí que creía que la lógica interna del modo de producción capitalista es una lógica que se despliega de manera dialéctica, y esta contradicción dialéctica tiene que ver con que resulta que antes parecía que se respeta el intercambio mercantil, luego parece que no se respeta el intercambio mercantil, porque resulta que el obrero, o sea, el capitalista roba al obrero. Y esta contradicción, en un momento parece que esta ley del intercambio de mercantil, la ley de propiedad, se respeta, luego parece que no, se contradice consigo misma. Y esta contradicción, dice Marx, pertenece como tal a la esencia, al propio desarrollo de la ley interna del modo de producción capitalista. Esa forma que se despliega y el contenido de esta forma tiene que ver casi con la forma misma, porque tiene que ver con la propia estructura, con la propia esencia del modo de producción capitalista. Y como sabemos, cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de la diferenciación entre forma y materia, cuando nos estamos refiriendo a la eh, esencia, nos estamos refiriendo a la forma. Si en Hegel es el espíritu el que se vuelve sobre sí mismo, en Marx es casi el valor el que se vuelve sobre sí mismo, el que se despliega de manera autónoma. Entonces, nada, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, Espero que más o menos se haya entendido. Yo creo que se ha entendido bastante bien, aunque efectivamente nos hemos encontrado con una sorpresa, que es que las cosas son más complicadas que como lo pensábamos antes. Y claro, habrá que discutir más sobre la cuestión. O sea que queda aquí un final abierto. Veremos cómo resolvemos esta tensión entre cómo interpretamos el texto de la personificación, cómo interpretamos estos textos. Si resulta que nosotros estamos de acuerdo con Marx en esto de que al capitalismo le es inherente la dialéctica, que veremos cómo resolvemos esta cuestión, en fin. Eh, que vaya bien, han sido 47, 48 minutos de vídeo. No sé cómo habrá sonado, antes me petardeaba bastante el sonido, luego me he dado cuenta que me estaba el micrófono tocando con la camisa esta, la camiseta esta, entonces supongo que en algún momento se habrá escuchado un poquillo mal también, pero bueno, en fin, irá evolucionando poco a poco la calidad audiovisual de este canal. Que vaya bien, un placer.